Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Felipe Lava López, que es residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de RCP básico. Bienvenido, doctor, buenos días. Buenos días, doctora, muchísimas gracias. Entonces, bueno, como ya lo dijo la doctora, el día de hoy vamos a hablar de la reanimación cardiocerebropulmonar básica, que digamos, bueno, desde el ámbito médico hay dos divisiones de esta reanimación cardiocerebropulmonar. Una es la básica, que no necesariamente necesitas ser un médico o hacer parte del personal de salud para poder brindarla en cualquier parte donde uno se encuentre. Y la otra, pues ya es la reanimación avanzada, que para eso sí se necesita una formación, pues, dentro del área de la salud. Entonces, vamos a hablar precisamente de esa parte básica, en parte más que todo dirigida hacia un posible evento que se pueda presentar dentro de la parte deportiva, pero haciendo la salvedad de que lo que vamos a enseñar aquí el día de hoy, de lo que van a aprender aquí el día de hoy, les sirve tanto para hacer parte de una reanimación en un campo como hacer una reanimación en sus casas, en un centro comercial o donde pudiese llegar a ocurrir el evento. Bueno, entonces, para empezar, bueno, la reanimación va a ser ese proceso que vamos a hacer en la atención de un paro cardíaco. Entonces, el paro cardíaco como tal lo vamos a definir como una falla en la entrega de oxígeno a los tejidos, que es una falla absoluta porque hay una detención completa de la circulación sanguínea hacia los tejidos. Entonces, como su nombre lo dice, el paro cardíaco, o sea, el corazón se detuvo, se paró y ya no hay flujo de oxígeno ni de sangre como tal a los diferentes tejidos del cuerpo. Entonces, cuando se presenta ese paro cardíaco, la persona que lo está sufriendo puede tener un contenido normal de oxígeno en su sangre y pues al dejar de bombearse esa sangre al corazón, al momento del corazón detenerse, pues es una falla netamente mecánica y pues que es derivada del paro, de la frenada de esta circulación sanguínea. Entonces, las maniobras que vamos a ver o las maniobras que se realizan dentro de la reanimación básica están dedicadas exclusivamente o principalmente a restablecer el retorno de esta circulación. Entonces, las maniobras son el masaje cardíaco, que ya lo vamos a ver, y la desfibrilación. Entonces, tener en cuenta que el paro cardíaco es poco frecuente que se presente, si va a hacer una extrapolación general, pero es devastador cuando se presenta. Respecto al ejercicio, se puede presentar durante el ejercicio, inmediatamente después del ejercicio se puede presentar, y pues es mucho más frecuente que se presente durante la inactividad, pero siempre recordar que tienen mucho más riesgo de padecerlo las personas que han sido sedentarias por largos periodos de tiempo y están iniciando apenas su actividad física, apenas están empezando un programa de actividad física. Entonces, se puede presentar entre uno por cada 217.000 personas al año la muerte súbita relacionada con el ejercicio y solamente el 6% de estos casos se están presentando o se llegan a presentar en atletas relativamente jóvenes, que son más o menos hasta los 35 años, pero pues puedes presentarse desde los 10 años. Dentro de la parte del deporte tienen mayor riesgo los hombres, los atletas con descendencia afroamericana y se asocia mucho también a los atletas que realizan deportes como el baloncesto, porque pues por sus grandes tallas y por otros hallazgos tienden a estar más asociados de pronto con algunas malformaciones o algún otro tejido alterado que les puede propender a este tipo de patologías. Cuando hablamos de la población general, se puede presentar entre 50 a 100 casos por cada 100.000 personas y pues la principal causa, tanto en la población general como en la población deportiva, es la enfermedad coronaria que nos va a generar arritmias que tienden a ser fatales. De todos estos casos, el 60% pueden llegar a recibir maniobras de resucitación y ese 60% tiene una supervivencia extrahospitalaria cuando se ha atendido el paro extrahospitalario por fuera de un hospital entre el 1 y el 6% y cuando se ha llegado a la parte intrahospitalaria la tasa de desfibrilación es hasta del 17, perdón, la tasa de supervivencia es hasta del 17% cuando está cursando con ritmos de paro que son desfibrilables, que ya ahorita los vamos a ver. Entonces, ¿de qué dependen estas tasas de supervivencia? Pues de la calidad con que realicemos las maniobras de reanimación, que como ya lo dijimos previamente, son el masaje cardíaco y la desfibrilación. Entonces, se puede presentar en uno, pues uno de cada 10 casos, perdón, de paro que llegan a
a la desfibrilación. Puede llegar a tener 30 días después del alta hospitalaria, pues tener el alta hospitalaria tras haber presentado un paro extrahospitalario 30 días después, ¿sí? Y si asocia el ejercicio, la supervivencia de muerte súbita es más del 80% cuando se ha realizado la reanimación y la desfibrilación en el lugar donde ocurrió. Entonces, no sé si de pronto recuerden casos que ocurrieron el año pasado, por ejemplo, en Sudamérica, en un partido en Copa Libertadores, que el deportista uruguayo falleció. Entonces, lo que siempre se debe hacer es atender el caso dentro del campo de juego, en el lugar donde salió y donde se presentó, perdón, y se traslada al hospital cuando esté estable, porque en el tiempo que se realizan las actividades para poder hacer el traslado, recoger la camilla, subirlo a la ambulancia, se está perdiendo tiempo vital en las maniobras de reanimación. Entonces, en el campo de juego puede presentarse con colapso, permanecer sin responder. Entonces, siempre que pasa eso, se debe presumir que es una parada cardíaca súbita y entrar en acción, entrar en las maniobras que ya vamos a ver. Tener en cuenta que cuando se presenta el paro cardíaco, aún en un paro cardíaco, el paciente o la persona puede presentar respiraciones agónicas, puede presentar movimientos similares a las convulsiones, puede estar respirando con mayor regularidad y puede igual aún así tener los ojos abiertos después del colapso, ¿sí? Acá esta imagen que pueden ver en la presentación es un caso de un paro cardíaco que ocurrió en una Copa Confederaciones en el año 2005, en el que se enfrentaba la selección de Camerún y la selección de Colombia. Eh, y a raíz de eso, del fallecimiento del jugador camerunés, de Marc Vivien Foé, la FIFA instauró protocolos para atención de este tipo de casos dentro del campo de juego. Y pues desde ahí se han ido adoptando por otras federaciones de otros deportes y pues ya prácticamente que todos los deportes están cubiertos, prácticamente que todos los médicos cuando van a algún campeonato organizado por estas entidades cuentan con su maletín, cuentan con su desfibrilador para poder hacer las cosas lo más pronto posible. Entonces, dentro del juego o en el terreno de juego, la parada cardíaca puede ocurrir en cualquier momento durante la actividad deportiva, puede ocurrir tanto en el sitio donde se está realizando la acción deportiva como lejos de la acción deportiva y puede ocurrir también inmediatamente después de un trauma contundente, principalmente pues en el tórax. Y pues cualquier persona que sea testigo de lo que está pasando, de la persona que cae repentinamente, pierde el conocimiento y no responde, pues debería solicitar atención médica inmediata. Entonces, este es otro de los ejemplos que ocurrió en una Eurocopa, en un partido en el que se enfrentaba a Dinamarca, y pues el jugador cayó súbitamente, entró en paro cardíaco, afortunadamente entraron, hicieron las maniobras de reanimación, y todavía hace parte de un equipo de fútbol profesional y pues todavía representa a su selección. Entonces, tener en cuenta que lo más importante, como ya les había mencionado, son retrasar las interrupciones que se puedan presentar. El partido o bueno, el evento que se esté realizando se tiene que detener inmediatamente, tan pronto como sea seguro hacerlo. No es esperar a que sea prudente detenerlo, no. Se debe detener en el momento en el que pasó, sin importar la situación en la que se encuentre, sin importar la fase competitiva en la que nos estemos encontrando. Siempre que un paciente caiga de repente y queda inconsciente o se desmaye, pues hay que presumir que pasó lo peor. Siempre que no respira, que su respiración es ineficaz o respirar agitadamente, que no responde a los gritos, a las sacudidas o al llamado de sus compañeros y pues ya cuando ingresaron verificar que no tiene pulso, ¿sí? Entonces siempre se tiene que hacer la detención del partido e iniciar las maniobras de reanimación. Pues bueno, las bases para la reanimación cardiocerebropulmonar. Entonces, siempre verificar que la escena sea segura, ¿sí? Por más que nosotros o ustedes, si llegan a realizarlo en el momento, tengan la buena intención y el conocimiento para poder ayudar a esa persona, que se van a dar cuenta que relativamente es muy sencillo hacerlo, siempre verificar que la escena sea segura, ¿sí? Si hay paredes cayendo o si hay un derrumbe, pues ustedes no pueden entrar a brindar la atención porque ya están poniendo dos vidas en riesgo, ¿sí? Entonces, si se puede realizar el traslado a una parte segura, se traslada al paciente a un lugar seguro y se reinician las maniobras de reanimación, ¿sí? Entonces, si alguien pierde el conocimiento, pues identificar los signos de paro, que no responda, que no respire o que jadee o que respire con dificultad. Se debe llamar por ayuda, ¿sí? Se activa el sistema de emergencias médicas que para las personas que se encuentran dentro
dentro de la ciudad universitaria, dentro de CU, pueden haber visto que en diferentes partes de la universidad hay unos postes de seguridad de SOS, se activan esos postes de emergencia, o si cuentan con la aplicación de SOS UNAM, es solamente abrir la aplicación y ahí tiene el botón de SOS que tan pronto lo activan, pues se comunica con el sistema de emergencias y para que puedan atender lo más pronto posible y llegar las ambulancias. Entonces, si se cuentan con más personas, pues una persona se debería quedar a cargo de las compresiones, de la reanimación, y la otra persona debe ir a pedir ayuda, llamar ayuda y conseguir un desfibrilador. Entonces, identificar, pues como ya lo habíamos dicho, si el paciente tiene pulso, se debe tratar en el lugar, se traslada únicamente cuando el paciente está estable, y si no tiene pulso, pues bueno, iniciar las compresiones de excelente calidad, limitar las interrupciones al mínimo y hacer una desfibrilación precoz. Entonces, ya hablando más en tema como tal de lo que es la reanimación, es tan fácil como se está explicado acá. Esto es con base en los lineamientos de la Sociedad Americana del Corazón, de la Sociedad Estadounidense. Entonces, digámoslo, para atenderlo, para que uno lo pueda coger más fácilmente, siempre se habló del ABC, pero ya se cambió al CAB. Entonces, como lo vamos a ver, la C son de compresiones, la A es de airway en inglés o vía aérea y la B de respiración en inglés, pero pues acá en la traducción al español se dejó como buena respiración para que lo podamos hacer más fácil. Entonces la C de circulación habla de las compresiones, ya lo vamos a ver. La vía aérea también ya vamos a verla, explicarla más a fondo y la parte de la respiración. Entonces, bueno, este es como tal el algoritmo que plantea la Sociedad Americana del Corazón. Entonces, como ya lo hemos visto, confirmar que la escena sea segura para poder entrar en acción, ¿sí? Comprobar si la persona responde, digamos que siempre llamarlo por voz alta, golpearle el hombro, sacudirlo, ¿sí? Eh, Avisar, o bueno, si ya notaron que la persona entró en paro, pues a las personas que se encuentren cerca informar que entró una persona en paro y vamos a hacer maniobras de reanimación. Se debe activar el sistema de respuestas y obtener un desfibrilador lo más pronto posible, ¿sí? Pasando al tercer punto, entonces comprobar si la víctima respira o no, si solamente está jadeando, si está boqueando, se revisa el pulso. Digamos que lo ideal es no perder mucho tiempo buscando el pulso, ¿sí? Digamos que máximo unos 10 segundos para encontrar el pulso. Si en esos 10 segundos no encontramos el pulso, bueno, vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Si su respiración es normal, ¿sí? Y se detectó pulso en el paciente, pues únicamente vamos a controlar la escena hasta que llegue el paciente, perdón, la unidad de traslado, la ambulancia, que cuenten con sus reanimadores ya más expertos y pues ver que no se deteriore el paciente, ¿sí? Entonces, más o menos cada minuto, cada 2 minutos estar verificando si tiene pulso y si en algún momento se perdió el pulso, pues vamos a reiniciar o a pasar al otro lado del algoritmo. Entonces, su respiración es anormal, pero se detectó pulso. Entonces, lo único que van a hacer es brindar respiraciones de rescate, ¿sí? Si se cuenta con un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, o si se cuenta solamente con la boquilla, que ya la vamos a ver, pues uno puede proveer ventilaciones cada 6 segundos, o pues hacer un promedio más o menos de 10 ventilaciones en un minuto, y como ya lo habíamos dicho, cada 2 minutos estar verificando la presencia del pulso, ¿sí? Si el paciente no respira, solamente está jadeando, solamente boquea y no se detecta pulso, entonces vamos a iniciar la reanimación, ¿sí? Entonces, cuando ya pasamos a este punto, pues como lo dice aquí el algoritmo, en todos los escenarios se debe activar el sistema de respuesta a emergencias o pues la asistencia más cercana que haya, se debe buscar un desfibrilador y un equipo de emergencia o pues se debe pedir a alguien que haga la búsqueda de estos, tanto el desfibrilador como el equipo de emergencia, ¿sí? Iniciar la reanimación cardiocerebropulmonar, realizar siempre ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones, utilizar el desfibrilador tan pronto como sea posible, ¿sí? Una vez llega el DEA a la escena, el DEA, ya lo vamos a hablar, el DEA es un dispositivo totalmente automatizado que él se encarga de hacer el análisis del ritmo y en caso de que el corazón o el paro del paciente tenga un ritmo al que se le puede generar una descarga eléctrica, él va a hacer la descarga eléctrica. Si no, si cuenta con un ritmo, o si está presentando un ritmo de paro que no es desfibrilable, el aparatico, el DEA, el desfibrilador, va a hablar y va a decir, el ritmo no es desfibrilable, continúe con las maniobras de reanimación. Pues bueno, respecto al pulso, ¿no? Porque hablamos del pulso, pero bueno, ¿dónde lo encontramos? Entonces, lo más común o lo más fácil es siempre encontrar el pulso carotídeo, es el más feasible.
Digamos que la manera más fácil en la que lo pueden encontrar es ubicando el ángulo de la mandíbula y poniendo sus dos dedos por debajo del ángulo. Ahí van a encontrar el pulso carotídeo, ¿sí? Entonces, cada golpecito que sientan, pues es un bombeo del corazón. Y si están sintiendo golpes al ubicar aquí sus dedos, pues quiere decir que el paciente tiene pulso, entonces todavía no está en una parada cardíaca. En los lactantes, pues debería ubicarse el pulso braquial, que es el que tenemos acá, a nivel del codo. Y en los niños que ya son un poco más grandes, idealmente el pulso carotidio, pero si no, pues el pulso femoral a nivel de la ingle, de la región inguinal, ¿sí? Siempre máximo entre 5 y 10 segundos buscando el pulso. Y si no detectamos pulso en ninguna de estas ubicaciones en las diferentes edades que ya mencionamos, se deben iniciar las compresiones torácicas. Pues, las compresiones, entonces, como lo muestra la imagen, siempre debemos ubicarnos a un lado de la víctima. El paciente debe encontrarse boca arriba o pues de cúbito supino y debe encontrarse sobre una superficie rígida, ¿sí? Porque si lo hacemos sobre una colchoneta, sobre un colchón, sobre algún inflable, sobre espuma, pues no se va a generar el suficiente apoyo en la parte posterior para que uno pueda hacer la compresión del tórax, ¿sí? Se deben hacer 30 compresiones por 2 ventilaciones. La frecuencia ideal en la que debemos mantener las compresiones es entre 100 y 120 compresiones por minuto. Deberíamos hacer una compresión de 5 centímetros de profundidad y permitir una reexpansión completa del tórax. Se deben minimizar las interrupciones, como ya lo habíamos dicho, y de esta manera vamos a asegurar que por lo menos el 80% de las compresiones que estamos brindando sean efectivas y vamos a mantener un adecuado flujo de sangre, por ende un adecuado flujo de oxígeno y vamos a salvar tejidos. Digamos que hace unos años la misma Sociedad Americana del Corazón lo hablaba así, o sea, el tiempo es miocardio, entonces tiempo que estamos perdiendo, tiempo que estamos retrasando en las interrupciones es tejido del corazón que estamos perdiendo y también pues el tiempo es cerebro, si es tiempo tiempo es que estamos perdiendo bombeo a nivel del cerebro y tejido del cerebro que se llega a perder. Entonces, idealmente la ubicación, como lo muestra la imagen, con el talón de la mano, esta señorita que tenemos aquí, debe estar ubicada en la mitad del pecho. Uno se puede guiar más o menos por las dos tetillas, siempre ubicarlo ahí y hacer compresión sobre el esternón, que es donde más fácil vamos a generar las compresiones. Entonces, se pueden hacer con diferentes formas de ubicar la mano dependiendo del tamaño de su mano y dependiendo del tamaño del tórax del paciente. Si ustedes ven que su mano es lo suficientemente grande para el tórax del paciente, se puede hacer como está en la imagen de la derecha. Entonces, una sola mano y la otra mano se agarra la muñeca para darse un soporte y pues para hacer más fácil las compresiones. Pero pues lo más común o lo más general es que se haga como lo muestra la imagen de la izquierda. Entonces, su mano con el talón apoyado al externo y la otra mano encima y entrecruzan los dedos para dar un poco más de fuerza. Perdón. Entonces, tener en cuenta que las compresiones o el movimiento que ustedes van a realizar con la compresión no se hace con los hombros, porque si no, por el tiempo prolongado que puede tener una compresión, pues se van a agotar muy fácilmente, se van a cansar muy fácilmente. Entonces, el movimiento se hace con todo el cuerpo, es dejar caer el peso del cuerpo para que las compresiones sean efectivas. Entonces, un pequeño resumen respecto a lo que es la parte de las compresiones, como ya les mostré, bueno, la ubicación de las manos, su mano dominante puede ser sobre la mitad del tórax, con el talón de la mano ubicado en el externón, y la otra mano encima para que se entrecrucen los dedos. Entonces, la frecuencia o la velocidad con la que debemos hacer las compresiones, una velocidad de entre 100 y 120 compresiones por minuto. La profundidad, 5 centímetros para un adulto, evitar una compresión excesiva del tórax, que van a ser más de 2,4 pulgadas o más de 6 centímetros, es una compresión excesiva. Entonces, hay que evitar apoyarse en el tórax entre las compresiones, porque muchas veces les puede pasar que hicieron sus 30 compresiones y se quedaron apoyados en el tórax. No, entonces la idea es volver a la posición inicial, permitir que el tórax se respanda y de esa manera vamos a favorecer la circulación. Entonces, siempre en un paro cardíaco en adultos, lo que ya habíamos hablado, las pausas, tanto antes como posteriores a la descarga eléctrica en las compresiones del tórax, deben ser lo más cortas posibles. Es decir, yo terminé de hacer mis compresiones, el dispositivo me avisa que está haciendo el análisis del ritmo, que deje de tocar al paciente. Y va a decir, entonces él va a decir, preparando la descarga, continúe con las compresiones. Entonces, mientras el dispositivo se carga para generar la descarga, debo dar compresiones y él va a decir, aléjense todos, voy a administrar la descarga. Entonces, todos dejan de tocar al paciente
el dispositivo administra la descarga e inmediatamente se reinician las compresiones. Pues bueno, hablando de la B, de nuestro ABC, de nuestro CAB, perdón, entonces asegurar la vía aérea, entonces uno puede hacer una extensión de la cabeza y una elevación del mentón, que de esa manera vamos a favorecer un alineamiento de la tráquea y a favorecer más fácilmente la parte de la vía aérea. Hay que ver que no esté obstruida, ¿sí? Hay muchas personas que la prominencia aquí de lo que llamamos de la manzana de Adán puede generar, se le puede hacer una pequeña presión hacia abajo para que mejore la vía aérea. Se puede hacer una tracción mandibular, que eso también va a generar mayor aseguramiento de la vía aérea, pero pues deberíamos tener mucho cuidado siempre que se sospeche una lesión en el cuello en la persona, ¿sí? Entonces, si ustedes pudieron ver la secuencia de la caída, si fue una caída muy aparatosa, si se golpeó el cuello, si estamos viendo que puede tener una lesión en el cuello, pues no hay que movilizar el cuello, no hay que hacer hiperextensión del cuello porque podemos producir más lesiones. Entonces, estos son los dispositivos que habíamos visto. Vemos que por lo general uno los encuentra pues en una ambulancia, en un ámbito ya más de profesionales o de personal de salud. Pues hay personas que la cargan, tienen su estuchito, la cargan, no está exento de que en cualquier momento pueda pasar. Entonces, las ventilaciones se pueden dar de esta manera. Así se ubica la mascarilla. Siempre tiene una zona más angulada y la otra es más curva. Entonces, la zona angulada siempre se debe apoyar sobre el puente de la nariz y la zona más curvada debe hacer sello a nivel del mentón, ¿sí? Y pues se van a brindar las compresiones, perdónenme, las ventilaciones soplando directamente sobre la boquilla, ¿sí? Por lo general estas boquillas ya vienen con un filtro para evitar pues, lo que nos pasó durante la pandemia, para evitar la transmisión de este tipo de enfermedades por vía aérea. O si no, si aún así se sienten inseguros del filtro, le pueden poner un tapabocas, ¿sí? Digamos, el tapaboquitas tiene por lo general tiene un color más oscuro que el otro, ese color más oscuro indica hacia dónde está el filtro. Entonces, como lo que yo quiero es que esa persona no me contagie, pues lo que voy a hacer es poner el color oscuro del tapabocas hacia el paciente para que ese filtro retenga cualquier patógeno, cualquier microorganismo que me pueda generar alguna enfermedad. Este es el dispositivo que hablábamos, el dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, que en algunos lados lo conocen AMBU, como o pues se le puede decir AMBU, pero pues AMBU es la marca, entonces siempre es dispositivo bolsa, válvula, mascarilla. ¿Sí? Entonces, como ya lo habíamos visto aquí en esta imagen, la línea rojita nos dice cómo se debe ubicar la mascarilla sobre la boca del paciente para hacer sello, para que no se esté perdiendo el aire que estamos ventilando. Entonces, siempre es más fácil cuando se cuentan con más de un reanimador, ¿sí? Si estamos un solo reanimador, entonces se debe ubicar a la cabeza del paciente, hacer la mascarilla un sello que se llama C y E, entonces con la mano la C, ¿sí? La van a poner sobre la máscara, aquí, o sea, el pulgar sobre el puente de la nariz y el índice sobre el mentón haciendo fuerza y con sus tres dedos mantienen aquí pegada la mandíbula, ¿sí? Entonces la C y la E. Entonces, inclinar la cabeza, el apoyo sobre el puente de la nariz, apretar la bolsa por un segundo. Uno debe ver que el pecho se esté elevando y permitir pues también que la bolsa, cuando tú la sueltes, la bolsa que estamos presionando, pues vuelva a su tamaño normal. Cuando se cuentan con dos reanimadores o con más, pues como ya los decíamos, siempre va a ser más efectivo siempre que se trabaje en equipo. Entonces, el primer reanimador va a fijar la mascarilla, como vemos en la imagen, también en C y en E, y el segundo reanimador va a hacer las compresiones de la bolsa para brindar el aporte de oxígeno. Entonces, aquí como lo habíamos visto, si se cuenta con más de un reanimador, el reanimador uno va a estar al lado de la víctima, que es el que va a estar encargado de brindar las compresiones de alta calidad. Entonces, la relación 30-2, es decir, el que hace las compresiones genera 30 compresiones, se detiene un momento, el que está encargado de la ventilación va a dar 2 respiraciones y inmediatamente el reanimador uno reinicia las compresiones. Pues, el reanimador 2 es el que se encuentra en la cabeza de la víctima y se va a encargar de hacer, como ya lo dijimos, las 2 ventilaciones. Lo ideal es que se cambien cada 5 ciclos, que van a ser 2 minutos para evitar que se cansen, ¿sí? Porque pues obviamente es agotador el estar brindando una reanimación. Entonces van a cambiar. El que estaba dando las compresiones va a pasar a hacer las ventilaciones y viceversa. Quien estaba encargado de la ventilación va a pasar a las compresiones y cada 2 minutos vamos a hacer ese cambio. Pues la desfibrilación, sí, el desfibrilador, pues como podemos ver en la imagen, hay diferentes modelos, hay diferentes colores, hay diferentes marcas, sí, entonces lo pueden encontrar así señalado como desfibrilador o puede estar en una torrecita marcado como DEA, desfibrilador externo automatizado.
Hay unos que son automáticos, que tan pronto abrieron ustedes la caja, él automáticamente se prende. Lo único que hay que hacer es poner los parches y él va a hacer el resto del proceso. Él siempre va a hablar, entonces les va a decir como, ubique los parches. Pues bueno, los parches tienen una instrucción cómo ponerse, ya vamos a hablar de eso. Y él va a decir, va a hablar y va a decir, por favor no toquen al paciente, estoy analizando el ritmo, ¿sí? Cuando termina de hacer el análisis del ritmo, él dice, ¿sí? El paciente es un ritmo no desfibrilable, reinicie compresiones, ¿sí? O les va a decir, es un ritmo desfibrilable, comprima mientras se carga el dispositivo. Entonces, una vez el dispositivo se ha cargado, él vuelve a hablar, aléjense del paciente, voy a administrar la descarga. Y tan pronto descarga, administra la descarga eléctrica, dice reinicien las compresiones, ¿sí? Entonces, es fácil, es bastante intuitivo de utilizarse y pues también le sirve a uno como una guía para poder hacer la reanimación. Este es otro modelo que existen pues de los desfibriladores. Hay unos que como ven en la imagen cuenta con su botoncito rojo con un rayito para administrar la descarga. Este tiene por ejemplo su botón verde en la parte superior para encenderlo, ¿sí? Como vemos acá en el de la izquierda también tiene el corazón con un rayito que es para administrar la descarga, ¿sí? Y como vemos acá en los parches, tiene la ubicación en la que se deben poner en el tórax del paciente. Entonces, como se dan cuenta, uno de los parches se pone en el lado derecho del tórax, casi debajo de la clavícula, y el otro parche se pone debajo del pecho, del lado izquierdo, casi hacia la cara lateral del tórax. Ya los vamos a ver un poquito más grandes. Pues bueno, el dispositivo, como ya lo habíamos visto, se enciende o lo tenemos que encender, se conecta al paciente, uno se aleja mientras el DEA analiza el ritmo y pues ya después de eso sigue las instrucciones. Si hay que hacer descarga, se oprime el botón y una vez administrada la descarga, se reinician las compresiones. Si el dispositivo dice que no es susceptible de descarga, se reinician inmediatamente las compresiones. Entonces, tras 5 ciclos, es decir, otra vez 5 ciclos de compresiones, otra vez 2 minutos, el DEA le va a pedir que repita los pasos 3 y 4, o sea, alejarse del paciente, no tocarlo mientras él analiza el ritmo y ya según lo que haya encontrado, si hay o no hay descarga. Entonces, bueno, como han oído, he hablado de los ritmos. Entonces, cuando uno habla de paro cardíaco, se encuentran los ritmos que son desfibrilables y los ritmos que no son desfibrilables. Entonces, los desfibrilables son lo que es la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Si el paciente está cursando con alguno de estos dos ritmos y lo identificó el DEA, el dispositivo, el desfibrilador, él va a brindar, administrar la descarga y una vez administrada la descarga, reiniciamos compresiones. ¿Sí? Y los ritmos no desfibrilables son la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Entonces, cuando el paciente cursa con uno de estos dos ritmos, pues el dispositivo del desfibrilador va a decir, es un ritmo no desfibrilable, reinicia inmediatamente las compresiones. Pues bueno, esta es sobre todo la ubicación de los parches, como ya lo hemos visto en el adulto. El primero se ubica del lado derecho debajo de la clavícula por encima de la tetilla y la clavícula. Y el del lado izquierdo se ubica debajo de la tetilla izquierda, más que todo hacia la cara lateral del tórax. En los niños, el parche viene para ponerlo uno en la cara anterior del tórax y el otro en la cara posterior del tórax. Entonces, por lo general, esos dispositivos vienen con dos juegos de parches, entonces, y con un parche para niños, entonces es bastante fácil de utilizarlo. Hay que tener unas consideraciones respecto a la ubicación de los parches y a la desfibrilación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el vello torácico, ¿sí? Cuando estamos con un paciente que tiene demasiado vello en el pecho, esos vellos van a hacer que el parche no se pegue muy bien y se va a generar un puente eléctrico que no va a permitir que se administre adecuadamente la descarga. Y pues como no tenemos tiempo de rasurar al paciente, por eso mismo los dispositivos vienen con dos juegos de parches. Entonces lo que van a hacer es poner el primer juego de parches y arrancarlo, depilarlo como muy bruscamente, pero pues para retirar la mayor cantidad de exceso de vello y luego si ponen el segundo juego de parches para que ahí se pueda hacer adecuadamente la descarga, ¿sí? El agua u otros fluidos, pues depende, obviamente, cuando estamos en inmersión en agua, pues no se puede utilizar, pero si el paciente está sobre una pequeña cantidad de agua, un pocito de agua pequeño, se pueden utilizar los parches sin ningún problema. Estos parches ya vienen con bastante seguridad y la descarga viene pues, lo suficientemente segura para que se pueda administrar aún en presencia de desfibriladores o de marcapasos en el paciente.
Si cuenta con medicación transdérmica, pues hay que retirar la medicación para poder ubicar el parche del desfibrilador. Y lo mismo, bueno, en embarazo, pues obviamente también es la descarga es segura administrarse y que en la medida de lo posible, pues la ropa siempre quitarla, las joyas retirarla, porque también van a ser interferencias con la descarga. Entonces, aquí hay circunstancias un poco más específicas dependiendo a los deportes con los que nos podamos enfrentar, que pues ya era lo que les había mencionado ahorita, si son eventos que se realizan con base en el agua, natación, canotaje, remo, ese tipo de deportes, si son deportes con base en el hielo, si son deportes con base que se realizan como la media maratón, el ciclismo, entonces las consideraciones son más o menos los que ya habíamos mencionado. Y deportes de alta velocidad, entonces pues prácticamente lo mismo. Entonces, digamos que la Sociedad Americana del Corazón siempre está buscando cómo facilitarnos el trabajo. Entonces, han sacado bastantes listas. Últimamente he estado muy activo con el lanzamiento de nuevas canciones que, bueno, no están dentro de lo que yo les puse aquí, pero hay canciones, por ejemplo, del último álbum que lo sacaron precisamente la semana pasada, de Lady Gaga, que todas las canciones del último álbum están dentro de la frecuencia de compresiones entre 100 y 120 minutos. Entonces, si ustedes están comprimiendo para no perder el ritmo de las compresiones, se pueden guiar por alguna de estas canciones, ¿sí? La primera que se utilizó, que es como la más conocida, es Staying Alive de los Bee Gees, pero pues obviamente digamos en las partes donde no nos va muy bien con la música en inglés, también hay canciones en inglés, en español, perdónenme, que nos van a ayudar mucho. Entonces, por ejemplo, canciones de Vacilos, como Mi Primer Millón, de Los Tigres del Norte, de Maná, de Marc Anthony. Y como lo pueden ver en el muñequito, la Macarena también nos ayuda a llevar el ritmo de las compresiones, ¿sí? Entonces, si no tienen en la cabeza un ritmo que yo diga, no, ¿cómo hago para estar entre 100 y 120 minutos? Pueden llevar la canción en su cabeza y con el ritmo de la Macarena, pues van a estar salvando una vida. Entonces, esta es otra lista que encontré en Spotify, pero pues bueno, digamos, yo no voy a tener las compresiones por buscar, pero pues le puedo pedir ayuda a alguien, sí, como venga, puede por favor en Spotify buscar esto de RCP México y cualquiera de las canciones que está ahí, como se pueden dar cuenta, por ejemplo, también la marcha imperial de Darth Vader para aquellos que están celebrando el mes de Star Wars, pues también les puede servir para hacer la secuencia de compresiones y pues de esa manera brindar una RCP de alta calidad. Entonces, recuerden siempre que la supervivencia de los pacientes depende en mayor medida de las compresiones torácicas y de la desfibrilación temprana. Como ya lo vimos, la desfibrilación, el dispositivo es bastante intuitivo, nos ayuda muchísimo y nos facilita muchísimo la vida en ese tema. Y pues las compresiones, como ya lo vimos, no es que necesiten una persona, un profesional de la salud que les esté diciendo cómo hacerlo, no. Entonces, es fácil, es perderle el miedo, digamos, lo que siempre verlo de la manera en la que estamos ayudando a salvar una vida y pues eso tiene mayor valor que cualquier otra cosa. Bueno, entonces, esto era todo lo que yo tenía por compartirles el día de hoy y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Y pues sí sabemos que se puede salvar una vida si se hacen adecuadamente eh, las maniobras. Déjeme ver si tenemos alguna pregunta. Pues Doc, sobre todo, bueno, lo que ya les decía ahorita al final, que le perdamos el miedo, ¿sí? Es sencillo, de pronto sí pueden decir, claro, usted es médico, usted lo hace con frecuencia, para ustedes es más sencillo, pero si uno se sienta a ver la charla o el algoritmo, pues va a tener un poquito más de claridad, se va a intentar involucrar y por lo menos si ustedes ven que un médico está brindando una atención, puede decirle, venga, le ayudo en algo, ¿sí? Busco el DEA, llamo a las personas, a la ambulancia o mientras usted va, si el médico sí sabe dónde está el dispositivo, yo me quedo haciendo las compresiones. Entonces, más que todo es eso, no se asusten. Sí, uno obviamente cuando pasa algún colapso, pues uno se asusta, piensa lo peor, pero pues siempre estar dispuestos a ayudar es como lo más importante. Y como yo dije en un principio, la causa más frecuente de que se presenten estas arritmias fatales es la enfermedad coronaria. Entonces, siempre hacer lo que hablábamos siempre, el deporte seguro, asistir a unas adecuadas valoraciones médicas antes de animarse a empezar un deporte. Si
Muy cierto es que el deporte nos va a ayudar muchísimo para la salud, pero siempre, siempre desde la parte médica y desde ustedes como paciente, intentar hacerlo de la manera más segura posible. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias.